El sonido que escuchas ahora no es solo el de una explosión común, es el sonido del metal retorciéndose, el grito agudo de un proyectil de 75 milímetros siendo escupido de vuelta por una pared de acero que nadie creía que existía. Imagina el frío de la estepa rusa en 1942. Ese frío que te corta la piel como si fuera una navaja, donde el aceite de las máquinas se vuelve una pasta grisácea y los dedos de los soldados se quedan pegados al metal helado de las armas. El escenario es de un blanco infinito, pero el aire está pesado con el olor metálico de la pólvora quemada y el hedor agrio del diésel. Es en este infierno congelado donde un misterio comenzó a acechar al alto mando alemán y a quitarle el sueño a los hombres en la línea de frente. Hans está allí, agazapado en la nieve sucia con el corazón en la garganta. Es un artillero experimentado, un maestro en la operación del PaK-40. Para quienes no lo sepan, esta arma era la joya de la corona de la artillería antitanque de Alemania. Estaba destinada a ser la solución definitiva, la respuesta a cualquier blindado que osara cruzarse en el camino de la Wehrmacht. Hans confiaba en su máquina. Había sido entrenado para creer que la ingeniería alemana era impecable, superior en cada tornillo y en cada gramo de pólvora. Él apunta con una precisión absoluta. El objetivo está en el centro de la retícula. Es un tanque soviético, un T-34, avanzando como una bestia indomable por la llanura. Hans aprieta el gatillo. El cañón da un culatazo violento. La tierra tiembla y el proyectil viaja a una velocidad absurda. El impacto es certero. Pero en lugar de la explosión de victoria que Hans esperaba, lo que oye es un rebote seco. El proyectil simplemente resbala por el blindaje del tanque y desaparece en el cielo gris. Del otro lado, dentro de esa fiera de acero, está Vasily. Él es el comandante del tanque y siente el impacto como un puñetazo en el estómago, pero su monstruo de metal ni siquiera se tambalea. El olor allá adentro es insoportable, una mezcla de sudor humano, humo de tabaco barato y el calor sofocante del motor. Pero Vasily sonríe. Él sabe que lo que Mikhail Koshkin diseñó no era solo un tanque, era una revolución. Mientras los alemanes apostaban por cañones cada vez más grandes, Koshkin apostó por la geometría, la física y un blindaje inclinado que hacía que las balas alemanas parecieran piedritas lanzadas contra una pared de goma. Este encuentro en las estepas no fue solo una batalla, fue un choque de realidades que nadie en Berlín previó. El general Heinz Guderian, el maestro de la guerra relámpago, el hombre que revolucionó el uso de los blindados, comenzó a recibir informes desesperanzadores. Sus comandantes de campo decían lo imposible. El PaK-40, el arma que debía dominar el campo de batalla, estaba fallando. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo un diseño de un tanque que muchos alemanes llamaban despectivamente tanque de campesinos de Stalin lograba resistir lo mejor que tenía Alemania? La verdad es que existía un secreto oculto en la metalurgia y en el diseño de esa máquina rusa que desafiaba la supremacía alemana. El misterio no estaba solo en el tamaño del cañón o en el grosor del acero, sino en detalles técnicos que la inteligencia alemana ignoró por completo. Subestimaron la capacidad soviética de innovar bajo una presión extrema. Mientras el PaK-40 escupía fuego y furia, el T-34 respondía con una resiliencia que parecía sobrenatural. El clima de optimismo de la invasión inicial se estaba evaporando, dando paso a una sensación de pavor creciente. Los soldados alemanes empezaron a mirar sus propias armas con desconfianza. Si el PaK-40 no podía detener a esa fiera, ¿qué podría hacerlo? Lo que vamos a explorar hoy es el corazón de ese misterio. Vamos a entender por qué la física del blindaje inclinado del T-34 transformó el campo de batalla en una pesadilla para los artillereros alemanes. Vamos a entrar en las oficinas de armamento en Berlín, donde el pánico empezaba a instalarse, y en las fábricas soviéticas, donde los obreros trabajaban día y noche bajo bombardeos para entregar lo que sería la pesadilla de Hans. La historia oficial a menudo simplifica las cosas, pero la verdad oculta del PaK-40 revela fallas profundas de cálculo, arrogancia técnica y un giro que cambió el destino de millones de personas. Imagina la escena de nuevo, porque es importante que sientas el drama de este momento.
El silencio de la estepa rusa es roto por el rugido de los motores y por el estallido seco de los cañones. De un lado, la precisión y la disciplina alemana, del otro, la fuerza bruta y la ingeniosidad desesperada de los soviéticos. Hans recarga el arma con las manos temblorosas. Sabe que solo tiene una oportunidad más antes de que el monstruo de Vasily llegue lo suficientemente cerca para aplastarlos. Mira su cañón, el PaK-40, y por primera vez siente que está sosteniendo un juguete contra un gigante. Este documental te llevará dentro de las escotillas, detrás de las miras telescópicas y a las salas de mando donde se tomaban las decisiones más difíciles. Prepárate para descubrir los secretos técnicos y los errores humanos que hicieron que la artillería antitanque más temida de la historia encontrara su límite. La guerra no está hecha solo de valentía, está hecha de ángulos, de dureza de acero y de secretos que se quedan enterrados en la nieve por décadas. Antes de que continuemos y nos sumerjamos de lleno en este análisis técnico y dramático, quiero hacerte una invitación. Si te apasionan estas historias que revelan lo que realmente sucedió tras bambalinas en los mayores conflictos de la humanidad, si quieres entender cómo la tecnología y el coraje cambiaron el mundo, suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores. Aquí no solo contamos lo que pasó, te llevamos al interior de la batalla. Dale me gusta a este video para que más personas conozcan la verdad sobre el PaK-40 y el T-34. Ahora, aguanta la respiración, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves la tecnología militar de la Segunda Guerra Mundial. El avance inicial de Alemania parecía imparable. Al comienzo de la Operación Barbarroja, las máquinas de guerra alemanas cruzaban las fronteras soviéticas con una confianza que rozaba la arrogancia. Los soldados estaban animados. Los generales como Heinz Guderian creían que en pocas semanas estarían desfilando en Moscú. Tenían motivos para ello. La táctica de la Blitzkrieg había funcionado perfectamente en Europa occidental, pero Rusia era diferente. La inmensidad de la estepa rusa no era solo un mapa por conquistar, era un abismo que se tragaba ejércitos enteros. Y para enfrentarse a ese abismo, el alto mando alemán sabía que ya no podía contar con la suerte o con equipos anticuados. La verdad es que, en el fondo, el general Heinz Guderian y sus estrategas se habían llevado un susto enorme durante la campaña de Francia. Vieron que el cañón estándar de la época, el pequeño PaK-36, era prácticamente un juguete de niños comparado con el blindaje de los tanques pesados de los aliados. Los soldados, con ese humor ácido de quienes están en la línea de fuego, incluso apodaron al arma como la aldaba de puertas, porque solo hacía ruido y no lograba entrar en ningún lado. Fue ahí cuando la situación se puso seria y la ingeniería alemana, conocida por ser detallista hasta el último tornillo, entró en acción para crear un monstruo. En las mesas de diseño de Berlín y en las fábricas de Rheinmetall, el clima era de una confianza absoluta, casi una arrogancia divina. No querían simplemente un cañón mejor, querían la perfección hecha a cero. Así nació la Panzerabwehrkanone 40 o simplemente PaK-40. Imagina el escenario: un cañón de 75 milímetros, con un cañón largo que parecía apuntar al mismísimo destino de la guerra. Era una pieza de ingeniería bruta, pero al mismo tiempo refinada. Cuando Hans vio esa máquina por primera vez en el campo de entrenamiento, sintió un escalofrío en la espalda. El olor a grasa nueva y el brillo del metal pulido daban un mensaje claro. Las reglas del juego habían cambiado. Hans y sus compañeros de batería creían ciegamente que, con ese cañón, no existía blindaje en el mundo capaz de resistir el golpe. El PaK-40 era la viva imagen del orgullo alemán. El ruido al cerrar la recámara era un chasquido seco, metálico, que sonaba como una sentencia de muerte. Cada proyectil pesaba lo suficiente para que sintieras la responsabilidad en tus manos, y la velocidad con la que esa bala salía del cañón era algo fuera de la realidad para la época. Heinz Guderian, el maestro de la guerra relámpago, miraba los informes de las pruebas con una sonrisa en el rostro. Sabía que, para que su táctica funcionara, necesitaba algo que despejara el camino, que transformara cualquier obstáculo en chatarra humeante en segundos. El plan era sencillo. Si algo se movía en el horizonte enemigo, el PaK-40
estaría allí para asegurar que dejara de moverse permanentemente. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, el ambiente era de un silencio inquietante. Mikhail Koshkin, un hombre que no tenía el brillo de las medallas de Guderian, pero que poseía una visión que nadie más tenía, estaba trabajando en algo con lo que los alemanes ni soñaban. Mientras Hans entrenaba la puntería con la precisión de un relojero suizo, creyendo que el poder de fuego bruto era la respuesta para todo, Koshkin estaba enfocado en algo diferente. No estaba pensando solo en el grosor del acero, estaba pensando en ángulos, en física y en cómo hacer que el proyectil del enemigo resbalara como si golpeara jabón. Pero para los alemanes, ese tipo de pensamiento parecía innecesario. ¿Por qué preocuparse por el diseño del enemigo cuando tienes el cañón más potente de la historia en tus manos? La confianza del ejército alemán era tan alta que llegaba a ser peligrosa. Miraban la tecnología como si fuera una religión. Hans recordaba las clases teóricas, donde los instructores mostraban tablas y gráficos probando que el PaK-40 podía perforar casi 100 milímetros de acero a distancias absurdas. En sus cabezas, la guerra en Rusia sería solo un paseo por el campo, una repetición de lo que pasó en Europa Occidental, pero con juguetes más grandes y letales. Ignoraban el hecho de que Rusia no era solo un país, era un ecosistema hostil que devoraba a quien no la respetara. Y su mayor error fue subestimar lo que Vasily y sus camaradas estaban preparando dentro de las fábricas escondidas tras los montes Urales. El desarrollo del PaK-40 estuvo rodeado de una mística de invencibilidad. Los ingenieros alemanes, obsesionados con la perfección, crearon un sistema de retroceso que hacía que el arma fuera estable, incluso disparando proyectiles de alta velocidad. El sonido del disparo no era solo un estruendo, era un golpe en el pecho que le quitaba el aliento a quien estuviera cerca. Para el artillero Hans, operar esa máquina era como tocar un instrumento de destrucción masiva. Se sentía seguro detrás de ese escudo de acero, creyendo que la ingeniería de su país lo protegería de cualquier cosa que los rusos pudieran lanzarle. Poco sabía él que la física de Koshkin estaba a punto de chocar de frente con la mecánica de precisión alemana. Guderian presionaba por más producción. Quería que cada división tuviera el poder de fuego del PaK-40. La logística era una pesadilla. El cañón era pesado, difícil de maniobrar en el lodo, y exigía vehículos potentes para ser transportado, pero a nadie le importaba eso en ese momento. Lo que importaba era el impacto. Lo que importaba era ver al tanque enemigo explotar antes siquiera de saber de dónde venía el tiro. Esta mentalidad de superioridad técnica creó una zona de confort mortal. Creían que tenían la respuesta para todas las preguntas, pero olvidaron que en la guerra el enemigo siempre tiene el derecho de cambiar la pregunta a último momento. En las estepas, el viento empezaba a soplar más frío, cargando el olor a nieve y pólvora quemada. Hans y su unidad avanzaban con la arrogancia de quien carga el martillo de Thor. Veían las columnas de humo en el horizonte y pensaban que era solo un día más de trabajo. El PaK-40 estaba siempre listo, con su cañón largo y amenazante, apuntando hacia el este. La propaganda alemana decía que la tecnología rusa era primitiva, que sus tanques eran ataúdes de hierro mal acabados y que nada resistiría al acero de Krupp. Esta narrativa se pegó en la mente de los soldados como una verdad absoluta. Realmente creían que se enfrentaban a bárbaros sin capacidad técnica. Pero la realidad es que, mientras el PaK-40 era una obra maestra de complejidad, el T-34 que Vasily comandaba era una obra maestra de simplicidad y eficiencia. Koshkin había entendido algo que los alemanes, en su búsqueda de la perfección, dejaron pasar. En la guerra total, lo que gana no es el equipo más caro o más bonito, sino el que funciona en las peores condiciones y que desafía la lógica del atacante. El polvo de las estepas rusas comenzó a asentarse, y lo que surgió en el horizonte no era nada de lo que los alemanes habían visto en los manuales de entrenamiento en Berlín. Era una silueta baja, agresiva, que parecía deslizarse sobre el lodo donde los camiones de la Wehrmacht se atascaban sin piedad. Los tanques alemanes de aquella época, como el Panzer III, en el que el general Heinz Guderian tanto confiaba, eran básicamente cajas de metal sobre orugas. Eran máquinas increíbles, claro,
pero tenían ángulos rectos, chapas de acero planas que se presentaban como blancos perfectos, casi como si estuvieran pidiendo ser impactadas. Pero el T-34 que Vasily comandaba era algo completamente distinto. Parecía una joya bruta, tallada no para ser hermosa, sino para hacer que la muerte resbalara por su piel de acero. Cuando los primeros informes sobre este nuevo tanque llegaron a oídos de Guderian, le costó creerlo. Como los soviéticos, a quienes consideraban tecnológicamente inferiores, habían puesto en campo algo que hacía que los Panzers parecieran juguetes de lata. El secreto no estaba solo en el tamaño del cañón o en la potencia del motor, sino en la geometría. Mikhail Koshkin, el genio detrás del proyecto, había entendido una ley de la física que los alemanes, en su búsqueda de la perfección mecánica, terminaron dejando en segundo plano: el blindaje inclinado. Imagina la escena. Hans está allí operando su PaK-40, la cumbre de la tecnología antitanque alemana. Ve al T-34 de Vasily acercándose. Hace todo tal como aprendió en la escuela de artillería. Apunta al centro de masa, ajusta la distancia, siente el olor a sudor y aceite dentro de la dotación, aprieta el gatillo. El cañón da ese culatazo violento que levanta polvo por todos lados. El proyectil viaja a una velocidad absurda, rasgando el aire con un silbido mortal. En cualquier otro tanque de Europa, ese disparo habría atravesado el metal como si fuera mantequilla caliente. Pero en el T-34, la cosa funcionaba de manera diferente. En lugar del estruendo de metal siendo perforado, lo que Hans oía era un sonido metálico agudo, un ping gigantesco que resonaba por todo el campo de batalla. Miraba por el visor y no veía una explosión, sino solo el proyectil siendo desviado hacia arriba, como si hubiera golpeado una rampa invisible. Esto sucedía por lo que los ingenieros llaman espesor efectivo. Piénsalo conmigo. Si tienes una chapa de acero de 45 milímetros y la pones de pie, recta, el proyectil solo tiene que atravesar esos 45 milímetros. Pero si inclinas esa chapa, como hizo Koshkin, el camino que el proyectil tiene que recorrer dentro del metal aumenta drásticamente. Es pura matemática, amigo. Esos 45 milímetros en diagonal se convertían en casi 90 milímetros de resistencia pura. Fue un golpe de maestro. El T-34 no necesitaba ser un monstruo pesado y lento para ser resistente. Era ligero, rápido y, gracias a su forma, casi impenetrable para las armas estándar de aquella época. Mientras los tanques alemanes eran como boxeadores que se quedaban quietos esperando el golpe, el T-34 era el luchador que esquivaba, que inclinaba el cuerpo, haciendo que el golpe del adversario pasara de refilón y perdiera toda su energía. Esto generaba un impacto psicológico devastador. Imagina disparar tu mejor arma, la joya de la corona de tu ingeniería, y ver que la bala simplemente rebota en el enemigo. Allá adentro del tanque, Vasily sentía el impacto. No es que no pasara nada. El ruido era ensordecedor. Parecía que alguien había golpeado con un mazo gigante una campana de iglesia donde él estaba escondido. El olor a metal quemado y la vibración hacían que sus dientes castañearan, pero estaba vivo. Miraba por el periscopio y veía a los artilleros alemanes en pánico, intentando recargar el PaK-40 frenéticamente mientras él maniobraba ese monstruo de acero para devolverle el favor. El T-34 tenía orugas anchas, perfectas para el suelo blando de Rusia, lo que permitía que Vasily flotara sobre el terreno donde Hans y su equipo estaban plantados, intentando desesperadamente encontrar un punto débil en esa coraza inclinada. El general Heinz Guderian, al analizar los tanques capturados, se quedó en shock. Vio que los soviéticos no solo habían hecho un buen tanque, habían creado un concepto que cambiaría la guerra para siempre. La simplicidad de Koshkin era humillante para el ego alemán. Mientras en Berlín los diseñadores perdían meses dibujando suspensiones complejas y torretas llenas de engranajes delicados, los rusos entregaban una máquina que podía ser reparada con un mazo y que usaba la propia geometría para defenderse. La frustración de Hans era la realidad de miles de soldados alemanes. Les enseñaron que su tecnología era la mejor del mundo, que nada resistiría el avance de la Wehrmacht. Pero allí, en las estepas infinitas, se toparon con un enigma de acero.
Cada disparo que rebotaba era un recordatorio de que habían subestimado al enemigo. El blindaje del T-34 no era solo metal, era un desafío directo a la lógica de la Blitzkrieg. Los alemanes empezaron a llamar a esto el pánico del T-34. No era solo miedo al tanque en sí, sino el miedo a la impotencia. El miedo de saber que tu mejor arma ya no era suficiente. Vasily lo sabía. Sentía la confianza crecer con cada kilómetro que avanzaba. No necesitaba un visor óptico ultratecnológico para saber que tenía la ventaja. Tenía la masa, tenía la inclinación y tenía la tierra rusa de su lado. El T-34 era el reflejo de su pueblo, rústico, resistente e imposible de romper por métodos convencionales. Mientras tanto, el misterio de aquel blindaje seguía quitándole el sueño a los generales en Berlín. Se preguntaban, ¿cómo no pensamos en esto antes? ¿Cómo una idea tan simple como inclinar una placa de metal destruyó nuestros planes de una victoria rápida? La verdad es que el PaK-40, a pesar de toda su furia, se enfrentaba a algo que iba más allá de la fuerza bruta. Se enfrentaba a un cambio de paradigma. La era de los tanques cuadrados y de las batallas previsibles había terminado. El T-34 era el futuro, y venía con todo, aplastando la hierba congelada y los sueños de grandeza de quienes creían que la guerra se decidiría solo por quien tuviera el manual más bonito o el cañón más caro. El enigma estaba allí, ante los ojos de Hans, en forma de un rebote que brillaba como un cometa contra el cielo gris de Rusia, avisando que el juego había cambiado para siempre y que el precio a pagar por ese error de cálculo se mediría en sangre y hierro retorcido. Hans se limpia el sudor frío de la frente, incluso con el termómetro marcando varios grados bajo cero. El vapor de su respiración se mezcla con el humo negro que sale de la recámara del PaK-40. Acaba de disparar un proyectil de 75 milímetros, una joya de la ingeniería alemana, contra ese monstruo de acero soviético que avanzaba por la estepa. El cálculo fue perfecto. La distancia era la correcta. El impacto fue directo. Pero en lugar de una explosión de gloria y metal retorcido, Hans escuchó un sonido que lo perseguirá en sus pesadillas. Un clang metálico, agudo y estridente, seguido por el rastro luminoso del proyectil subiendo hacia las nubes grises, como si hubiera golpeado una rampa invisible y decidido ignorar las leyes de la guerra. Lo que Hans y miles de otros artilleros alemanes estaban descubriendo de la peor forma posible era la física brutal detrás del diseño de Mikhail Koshkin. En el papel, el blindaje del T-34 no parecía tan grueso. Si medías la chapa de acero de frente, tenía cerca de 45 milímetros. El PaK-40 debería atravesar aquello como si fuera mantequilla caliente. Pero el secreto de Koshkin no estaba solo en el grosor del metal, sino en la inclinación. Al inclinar el blindaje en un ángulo de 60 grados, Koshkin hizo algo genial y aterrador. Para el proyectil de Hans, esa chapa de 45 milímetros se transformaba mágicamente en un obstáculo de casi 90 milímetros de puro acero. Era un truco de perspectiva que costaba vidas alemanas cada segundo. Imagina que estás intentando atravesar una puerta corriendo. Si la puerta está de frente a ti, pasas directo. Pero si alguien inclina esa puerta, te golpeas el hombro y sales despedido hacia un lado. Es exactamente eso lo que pasaba en el campo de batalla. El proyectil del PaK-40 llegaba con una energía cinética absurda, viajando a cientos de metros por segundo, listo para perforar y destruir todo allá adentro. Pero, al encontrar la superficie inclinada del T-34, esa energía era desviada. En lugar de concentrar todo el poder de perforación en un único punto para romper el acero, la fuerza se esparcía por la superficie. El proyectil resbalaba. Piensa en ese juego de niños de lanzar una piedra plana en un lago tranquilo. Si lanzas la piedra con fuerza directo hacia abajo, se hunde y desaparece. Pero si la lanzas con el ángulo correcto, rebota en la superficie del agua y sale volando. Para el tanque de Vasily, los proyectiles alemanes eran como esas piedras. Vasily, allá dentro del T-34, sentía el impacto como un puñetazo en el estómago, un ruido ensordecedor que hacía que sus oídos sangraran, pero seguía vivo. Sentía el tanque balancearse, oía el estallido de la pintura descascarándose.
Pero el monstruo de hierro seguía avanzando, implacable, aplastando la nieve y la moral de los soldados de la Wehrmacht. Esa era la física del fracaso alemán. El PaK 40, que era el orgullo de Berlín, estaba siendo humillado por una idea simple de geometría. La frustración de Hans era palpable. Gritaba a sus hombres, ordenando que recargaran más rápido, que apuntaran a la torreta, que intentaran darle a las orugas, cualquier cosa que hiciera que ese demonio de metal se detuviera. Pero cada tiro que rebotaba era un recordatorio de que la superioridad técnica alemana había encontrado un muro que no podía derribar. El ángulo crítico de Koshkin era una trampa matemática que transformaba la artillería alemana en un espectáculo de fuegos artificiales inofensivos. Mientras tanto, en las oficinas de armamento en Berlín, el general Heinz Guderian recibía informes que parecían ciencia ficción. Leía sobre tanques que recibían 10, 12, 15 disparos y seguían luchando. Guderian, el maestro de la guerra relámpago, el hombre que creía que el motor y el cañón eran las llaves de la victoria, estaba empezando a entender que el enemigo había cambiado las reglas del juego. El blindaje inclinado no era solo una mejora técnica, era una revolución psicológica. ¿Cómo convences a un soldado de quedarse detrás de un cañón cuando ve con sus propios ojos que su mejor arma es inútil? La tensión en el frente aumentaba con cada metro que el T-34 avanzaba. Hans veía los proyectiles del PaK 40 brillar en el cielo como estrellas fugaces de la muerte, pero eran estrellas que no mataban al enemigo, solo iluminaban el propio fracaso de los alemanes. El acero soviético parecía tener voluntad propia, una capacidad de repeler la agresión que rozaba lo sobrenatural. No era solo metal contra metal, era una batalla de conceptos. De un lado la precisión y la complejidad alemana, del otro la sencillez brutal y la geometría inteligente de Mikhail Koshkin. Vasily, dentro de la torreta apretada y ruidosa de su T-34, no necesitaba ser un genio de la física para entender lo que estaba pasando. Solo necesitaba escuchar el sonido del metal alemán siendo rechazado por su tanque. Cada rebote era una canción de supervivencia. Sabía que mientras mantuviera el tanque de frente a la batería de Hans, las probabilidades estaban a su favor. Veía por el periscopio los destellos de luz del PaK 40 y sentía una confianza sombría. El ingenio ruso de inclinar las chapas de acero estaba venciendo a la ingeniería meticulosa del Tercer Reich. La situación para los artilleros alemanes era desesperante. Empezaron a intentar tácticas de puro desespero. Disparaban a la base de la torreta, esperando que el proyectil al rebotar hacia abajo perforara el techo fino del chasis. Intentaban golpear el cañón del T-34 para desactivarlo, pero hacer eso en medio del caos de una batalla, con humo, gritos y la tierra temblando bajo los pies, era casi imposible. El PaK 40 estaba siendo llevado a su límite absoluto, y el límite no era el cañón, ni el artillero, sino la propia física de la materia. Hans miraba las pilas de casquillos vacíos a su alrededor. Había gastado munición suficiente para destruir un batallón entero de tanques franceses o polacos en 1939. Pero aquí, en la inmensidad rusa, en 1941, se enfrentaba a algo que no seguía el guión. El T-34 de Vasily no se detenía. Venía como una fuerza de la naturaleza, una avalancha de acero a la que no le importaba la reputación de quien estaba detrás del cañón. Con cada tiro que subía al cielo, la esperanza de Hans de volver a casa disminuía. Se daba cuenta de que no solo estaba luchando contra soldados, sino contra una verdad oculta que los generales en Berlín ignoraron. A veces, un simple ángulo puede cambiar el destino de una civilización entera. Aquel campo de batalla se había convertido en un laboratorio de horror. Lo que Hans no lograba ver a través del humo y el caos de aquella llanura infinita era que el problema iba mucho más allá de la geometría. No era solo el ángulo de la chapa de metal lo que lanzaba sus proyectiles al cielo, como si fueran piedras rebotando en un lago. El problema era mucho más profundo, escondido en la propia alma del hierro que formaba el T-34. Mientras los alemanes apostaban por la precisión quirúrgica, la ingeniería perfecta y aleaciones metálicas equilibradas, los soviéticos, bajo la visión obstinada de Mikhail Koshkin,
Habían cocinado algo muy diferente en los hornos de Kharkov. Era un acero que parecía venido de otro mundo, algo que desafiaba todo lo que los manuales de Berlín decían que era posible sobre la guerra moderna. Para entender la desesperación de Hans y la confianza inquebrantable de Vasily dentro de su tanque, necesitamos sumergirnos en un secreto que muchos historiadores pasan por alto: la metalurgia rusa. Existe una medida técnica llamada dureza Brinell. Básicamente, es una prueba que dice cuánto aguanta un material los golpes sin deformarse. El acero de los tanques de Vasily era extremadamente duro, pero de una forma que los alemanes considerarían casi un error de fabricación. Era tan duro que llegaba a ser quebradizo. Si le pegaras con un mazo gigante de forma lenta, podría rajarse como una teja de cerámica. Pero para un proyectil de alta velocidad viniendo del PaK-40 de Hans, esa dureza extrema creaba un fenómeno físico extraño y aterrador. Cuando el proyectil alemán, hecho con un metal de altísima calidad y diseñado para perforar los blindajes más densos de Europa, golpeaba esa coraza soviética, encontraba una resistencia que no esperaba. En lugar de que la punta del proyectil mordiera el metal y empezara a cavar su camino hacia adentro, ocurría lo que los expertos llaman efecto de añicos. Imagina lanzar una bombilla de vidrio con toda tu fuerza contra una pared de hormigón armado. La bombilla no entra en la pared, simplemente se desintegra, se vuelve polvo en un abrir y cerrar de ojos. Era exactamente eso lo que estaba pasando en el campo de batalla. El proyectil del PaK-40, la joya de la artillería antitanque de Hitler, se estaba volviendo literalmente migajas antes siquiera de empezar a atravesar el blindaje del T-34 de Vasily. Amigo, intenta ponerte en el lugar de Hans por un segundo. Eres entrenado para ser el mejor. Tienes la mejor arma del mundo en tus manos. Apuntas a la perfección, aprietas el gatillo y oyes ese estruendo ensordecedor que debería significar el fin del enemigo. Ves la chispa gigante en el casco del tanque ruso, una luz blanca que ciega por una milésima de segundo. Pero cuando el polvo se asienta, el monstruo de acero sigue viniendo. No hay un agujero, no hay un rastro de destrucción. Lo que sobró de tu disparo fue solo una marca de quemado y un montón de astillas de acero alemán esparcidas por el suelo, como si tu munición estuviera hecha de papel maché. Es para volver loco a cualquiera. El soldado alemán empezaba a sentir que no estaba luchando contra hombres, sino contra demonios protegidos por una magia negra metalúrgica. Mientras tanto, allá en Berlín, en la oficina de armamento, los generales y científicos se rascaban la cabeza. Los informes que el general Heinz Guderian enviaba desde el frente de batalla eran leídos con incredulidad. Guderian, que era el maestro de la guerra relámpago, no era hombre de exageraciones. Cuando escribió que los tanques rusos eran superiores en todos los aspectos, el alto mando alemán entró en shock. Creían ciegamente en la superioridad de la raza y de la técnica alemana. ¿Cómo es que esos bárbaros del este, a quienes consideraban tecnológicamente atrasados, habían logrado crear un metal que la ciencia alemana no podía vencer? La respuesta estaba en la sencillez brutal de Mikhail Koshkin. No quería un tanque bonito o cómodo, quería algo que no muriera, algo que aguantara el golpe y siguiera andando, costara lo que costara. El secreto estaba en la composición química. Los soviéticos usaban una cantidad inmensa de manganeso y otros minerales que hacían el acero muy denso. Era un proceso de fabricación rápido, bruto, hecho en fábricas que a menudo ni siquiera tenían techo, bajo un frío que pelaba. Pero el resultado era un blindaje que actuaba como un escudo imposible. El proyecto de Koshkin transformó el T-34 en una fortaleza móvil. Vasily, allá adentro, sentía el impacto. El sonido era como si alguien hubiera golpeado una campana de iglesia gigante justo al lado de su oído. El gong del golpe resonaba por todo el compartimento, soltando lascas de metal allá adentro, lo cual era peligrosísimo, pero el tanque seguía operativo. Aún tenía el control de la fiera. Esa dureza extrema del acero ruso era un arma de doble filo, es verdad. A veces, el impacto era tan fuerte que, incluso sin perforar, el blindaje interno se astillaba y mataba a la tripulación con fragmentos de metal volando como balas allá adentro.
Pero para quien estaba del lado de fuera, como Hans, la percepción era de total impotencia. Ver tu mejor esfuerzo transformado en nada genera un colapso mental. Los artilleros alemanes empezaron a llamar al T-34 el tanque fantasma o la bestia indestructible. La confianza que tenían al inicio de la invasión se estaba derritiendo más rápido que la nieve en la primavera rusa. Se daban cuenta de que los mapas y los planes hechos en las mesas lujosas de Berlín no habían tenido en cuenta la realidad de las fundiciones soviéticas. Heinz Guderian se dio cuenta de que la guerra había cambiado de nivel. Ya no era solo una cuestión de estrategia o de quién tenía más coraje. Era una guerra de laboratorio, una guerra de química y resistencia. Veía a sus hombres morir porque la ciencia alemana había subestimado la capacidad de innovación rusa. El T-34 no era solo un tanque, era el símbolo de que la Unión Soviética se había preparado para lo peor, creando un blindaje que ignoraba las leyes de la probabilidad militar de la época. El misterio del PaK-40 no era un defecto en el cañón, sino un triunfo de la metalurgia rusa que Berlín se negaba a aceptar. Esta verdad oculta corroía la moral de las tropas. Hans, limpiándose el aceite y el hollín del rostro, miraba su PaK-40 y ya no veía en él a la salvadora de la patria. Veía una herramienta obsoleta ante una pared de acero que no aceptaba ser vencida. Con cada nuevo T-34 que aparecía en el horizonte, la sensación era que intentaban vaciar el océano con una cuchara de té. El silencio que seguía a cada disparo era, de lejos, la parte más aterradora de toda aquella locura. Hans sentía el impacto del PaK-40 reverberar por todo su esqueleto, un golpe seco que subía por los brazos y se instalaba en la base del cráneo. Pero, justo después, venía aquel vacío ensordecedor. No oía el grito de victoria de sus compañeros, ni el sonido de metal desgarrándose. Lo que oía era solo el viento helado de la estepa y el rugido metálico, cada vez más fuerte, del motor diésel del T-34 que se negaba a morir. El humo de la pólvora quemada tenía un olor ácido, un sabor a metal que se pegaba al paladar y no salía ni con la poca agua racionada que aún tenían. Hans limpió el sudor que corría por dentro de las gafas de protección, un sudor frío que contrastaba con el calor sofocante que emanaba de la recámara del arma. Miró por el visor óptico una vez más. El mundo allá afuera era un borrón de gris y marrón, pero aquel tanque soviético era una mancha negra y nítida que crecía de tamaño cada segundo. Imagina la situación de este tipo. Hans había sido entrenado para creer que la ingeniería alemana era la cima del mundo, algo inalcanzable. El general Heinz Guderian había prometido que los nuevos cañones antitanque serían el punto final de la resistencia rusa. Pero allí, en medio de aquel barro congelado, la teoría de Guderian estaba siendo destrozada por la práctica de Mikhail Koshkin. Hans vio el proyectil de 75 milímetros golpear de lleno la parte frontal del tanque enemigo. Vio la chispa. Escuchó el chasquido seco del impacto, un sonido de clink que parecía una broma de mal gusto. El proyectil no perforó, simplemente resbaló por el blindaje inclinado, como si la muerte hubiera intentado morder el acero y se hubiera roto los dientes. El proyectil fue desviado hacia el cielo, perdiéndose en la inmensidad rusa, mientras el T-34 seguía avanzando, balanceándose sobre sus orugas anchas como un depredador que ni siquiera sintió la picadura de un insecto. Hans sintió que se le revolvía el estómago. No era solo miedo a morir, era la desesperación de darse cuenta de que su mejor herramienta era inútil. Gritó a los otros artilleros, pero su voz salió ronca, casi un susurro ante el caos. «Carguen, rápido, otra vez». Dentro de esa fiera de acero rusa, el ambiente era otro. Vasily, el comandante del tanque soviético, sintió el impacto que casi lo lanza contra la pared de metal. El ruido fue como si un gigante hubiera golpeado con un mazo el techo del tanque. El olor a diésel y sudor humano allá adentro era sofocante, pero Vasily sonríe. Sabe que el diseño de Mikhail Koshkin acaba de salvarle la vida. El blindaje no necesitaba ser el más grueso del mundo, solo necesitaba ser inteligente. La inclinación que los alemanes tanto subestimaron estaba transformando los disparos fatales del PaK-40 en meros rasguños.
Vasily gritó órdenes por el radio, su voz compitiendo con el ruido infernal de los engranajes. Veía la posición de Hans por la rendija de visión. Veía a los artilleros alemanes corriendo desesperados para recargar la pieza de artillería. Para Vasily, esos hombres ya no eran los supersoldados que invadieron Polonia o Francia. Parecían niños asustados intentando sujetar una puerta contra un huracán. Dio la orden, y el cañón del T-34 empezó a girar lentamente, como el dedo de un verdugo apuntando al condenado. De vuelta en el PaK-40, Hans sentía que las manos le temblaban tanto que casi deja caer el siguiente proyectil. El metal estaba tan frío que quemaba la piel, pero ya ni siquiera sentía el dolor físico. Lo que dolía era el colapso moral. Miró hacia un lado y vio a uno de sus amigos, un chico que no debía tener más de 18 años, con los ojos desorbitados, paralizado por el terror. El chico miraba al T-34 y murmuraba algo sobre monstruos. Y no se equivocaba. Aquel tanque no era solo una máquina de guerra, era la personificación de un error de cálculo monumental del alto mando en Berlín. Guderian lo había advertido. Había dicho que el T-34 era una amenaza que debía tomarse en serio, pero la arrogancia de las oficinas de armamento alemanas fue más fuerte. Creían que la precisión alemana siempre vencería a la rusticidad soviética. Hans, allí en el lodo, era la prueba viva de que la precisión no sirve de nada si el proyectil no logra penetrar la coraza del enemigo. Disparó de nuevo. El cañón dio aquel culatazo característico. La tierra alrededor del PaK-40 se levantó en una nube de polvo y nieve. Esta vez, el tiro golpeó la torreta. Hans contuvo la respiración, esperando ver una explosión, una llamarada, cualquier señal de que el gigante había caído. Nada. El proyectil rebotó nuevamente, haciendo un sonido agudo que cortó el aire como un grito que hiela la sangre. El T-34 de Vasily ni siquiera se detuvo, simplemente cambió levemente de dirección, aplastando un arbusto congelado y avanzando directo hacia la trinchera donde Hans y su equipo estaban posicionados. El pánico ahora era total. Hans veía los detalles de las orugas, el barro pegado al metal, oía el rechinar de las juntas de acero. Se dio cuenta de que el PaK-40, la joya de la corona de la artillería, ahora no era más que un pisapapeles gigante en el camino de un tractor enfurecido. En ese momento, la mente del soldado alemán se quebró. Ya no había táctica, ya no había disciplina prusiana. Era el instinto de supervivencia más puro y brutal. Hans vio a sus compañeros empezar a abandonar la pieza. Algunos corrían hacia atrás, intentando encontrar algún refugio que no existía en aquella llanura abierta. Otros simplemente se encogían en el fondo de la trinchera, cubriéndose la cabeza con las manos, esperando el final. Hans se quedó allí, parado, con la mano aún en la palanca de disparo, mirando aquel muro de acero que se negaba a aceptar la derrota. La verdad oculta del PaK-40 no era un defecto de fabricación. El cañón era excelente, era preciso, era poderoso. El secreto estaba en la física simple que Mikhail Koshkin aplicó y que los alemanes ignoraron por puro orgullo. Cada grado de inclinación en el blindaje del T-34 duplicaba la dificultad de penetración. Era una trampa geométrica. Hans estaba luchando contra la matemática, y la matemática es implacable. Vio el cañón de Vasily escupir fuego. El mundo de Hans explotó en un destello blanco y un calor insoportable. El zumbido en los oídos de Hans era lo único que quedaba después de que el destello cegador se disipara. Sentía el gusto amargo de la tierra y la pólvora en la boca, un sabor que ningún soldado en aquellas estepas rusas lograría olvidar. El calor insoportable de la explosión dio paso a un frío súbito, el frío de la percepción de que la muerte había pasado rozando. Al abrir los ojos, Hans vio su amado PaK-40 cubierto por una capa de polvo grisáceo, pero lo que más dolía no era el cuerpo, era el orgullo herido de un artillero que creía tener en sus manos el arma definitiva. Miró hacia un lado y vio el rastro de humo negro dejado por el cañón de Vasily. El T-34 soviético seguía allí, avanzando como un depredador que sabe que su presa ha perdido los dientes. La verdad es que Hans estaba luchando una guerra que ya se había perdido en las oficinas de Berlín mucho antes del primer disparo.
El problema no era solo la inclinación del blindaje que Mikhail Koshkin había diseñado con tanta genialidad. El problema era mucho más grave. La matemática de Hans falló porque los números que tenía en la mano eran mentira. Buscaba desesperadamente aquel tipo específico de munición, el PR-40, el proyectil de núcleo de tungsteno, que era la única esperanza real de perforar el pecho de acero del monstruo soviético a largas distancias. Pero al mirar las cajas de munición apiladas en el barro, sintió un nudo en la garganta. Solo había acero común. El tungsteno era el metal mágico, el secreto guardado bajo 7 llaves, que transformaba un cañón común en un perforador de mundos. Era un material tan duro y denso que no se deformaba al golpear el blindaje inclinado del T-34. Simplemente se abría paso con fuerza bruta, como un clavo caliente entrando en mantequilla. Pero el tungsteno era el talón de Aquiles del Tercer Reich. Mientras los generales como Heinz Guderian gritaban por más recursos y armas más potentes, la economía de guerra alemana se asfixiaba, teniendo que elegir entre fabricar herramientas de precisión para las fábricas o munición para los soldados en el frente. Alemania no tenía minas de tungsteno en suelo propio, dependían de las importaciones, principalmente de Portugal y España, y el cerco aliado estaba apretando el cuello del suministro. Para Hans, en medio del fuego cruzado, eso significaba que lo enviaban a una pelea de cuchillos, armado solo con un palillo de dientes. Sin el núcleo de tungsteno, la munición de acero común del PaK-40 perdía su fuerza de impacto muy rápido. A largas distancias, el proyectil simplemente golpeaba el frente del T-34 de Vasily y rebotaba hacia el cielo, haciendo un ruido metálico que parecía una risa de burla viniendo directamente del infierno. Vasily, dentro de su tanque, sentía cada uno de esos impactos. Era un sonido seco, un chasquido que resonaba por el metal del T-34, pero que no traía el miedo a la muerte. Sabía que, mientras los alemanes estuvieran usando esa munición barata, él era el rey del campo de batalla. Veía el PaK-40 de Hans por el visor y sentía una mezcla de respeto y desprecio. Respeto por el cañón, que era una obra maestra de ingeniería, y desprecio por un sistema que mandaba a sus mejores hombres a la muerte sin las herramientas adecuadas. Vasily dio la orden, y el motor diésel de su tanque rugió, escupiendo un humo negro que se mezclaba con la niebla de la mañana. Allá en Berlín, en la oficina de armamento, los burócratas miraban planillas y mapas, intentando entender por qué el avance se había detenido. Heinz Guderian, el maestro de la guerra de movimiento, ya lo había advertido. El blindaje del T-34 cambió las reglas del juego. Vio con sus propios ojos tanques alemanes siendo destruidos como si fueran de cartón. Guderian sabía que el PaK-40 era excelente, pero sin la munición de tungsteno. Era solo un peso muerto de metal que necesitaba caballos o camiones para ser movido, mientras los tanques soviéticos tenían la libertad de flanquear y destruir todo a su paso. La crisis del tungsteno no era solo un detalle técnico, era el símbolo del colapso logístico. Hans intentaba recargar su cañón con las manos temblorosas. El sudor corría bajo el casco, escociendo en los ojos. Sabía que la próxima ronda de acero común probablemente no haría nada más que rayar la pintura del tanque de Vasily. Recordó cuando los oficiales decían que la campaña en el este sería un paseo, una victoria rápida contra un pueblo al que consideraban inferior. Pero allí, ante ese monstruo de acero inclinado, Hans se dio cuenta de que la arrogancia alemana había ignorado la física y la realidad de los recursos naturales. El combate cuerpo a cuerpo entre el cañón y el tanque era una danza desesperada. Hans y su equipo trabajaban como máquinas, pero la moral estaba por los suelos. Veían sus proyectiles golpear el objetivo y fallar miserablemente. Con cada rebote, la confianza de Hans moría un poco más. El T-34 no era solo un tanque. Era la prueba física de que Mikhail Koshkin había entendido algo que los alemanes ignoraron. La guerra moderna no se ganaba solo con sofisticación, sino con resiliencia y materiales que pudieran producirse en masa. Vasily avanzó algunos metros más. Podía ver a los artilleros alemanes corriendo alrededor del cañón. No sentía odio, sentía solo la necesidad brutal de sobrevivir.
apuntó el cañón de 76 milímetros directamente a la posición del PaK-40. El mundo de Hans estaba a punto de colapsar nuevamente. La falta de tungsteno había sellado el destino de aquella unidad de artillería. Sin la capacidad de detener al enemigo a distancia, el PaK-40 perdía su única ventaja. El combate se volvía una cuestión de quién tenía más acero y más hombres para lanzar a la picadora de carne. La munición PCGR-40 se convirtió en una leyenda urbana entre los soldados. Oían historias de que en algún lugar del frente, alguna unidad había recibido un lote de esa munición milagrosa y había destruido columnas enteras de T-34. Pero para Hans, eso era solo un cuento de hadas. La realidad era el acero común que fallaba, el frío que congelaba el aceite de los mecanismos y la visión constante de los tanques soviéticos surgiendo en el horizonte como una marea imparable. La logística alemana se había convertido en un castillo de naipes, y el tungsteno era la carta que faltaba en la base. Cuando el disparo final de Vasily ocurrió, no hubo tiempo para reflexiones poéticas. El T-34 escupió fuego, y la posición del PaK-40 fue devorada por una nube de tierra y metralla. El cañón, esa joya de la artillería, quedó volcado de lado, su tubo largo y elegante ahora apuntando a la nada, como un dedo acusador contra los líderes que fallaron al suministrar a sus hombres. Hans salió despedido hacia atrás por la onda de choque, y el silencio volvió a reinar en su mente, pero esta vez era un silencio definitivo. El legado de aquella disputa entre el PaK-40 y el T-34 quedaría grabado en la historia como el momento en que la tecnología alemana encontró su límite físico y económico. El blindaje inclinado de Koshkin y la escasez de recursos de Alemania cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. El tungsteno, o la falta de él, demostró que la guerra se gana en las minas y en las fábricas tanto como en los campos de batalla. La arrogancia de creer que la superioridad técnica podría superar la falta de materias primas básicas fue el error fatal que condenó a miles de hombres como Hans. Años después, los sobrevivientes contarían historias sobre cómo el sonido de un proyectil de acero golpeando un T-34 era el sonido de la derrota. Hablarían sobre el coraje de los tanquistas soviéticos como Vasily, que creyeron en sus máquinas y en su país. El PaK-40 seguiría siendo respetado como uno de los mejores cañones de la historia, pero siempre con el asterisco de que un arma es tan buena como la munición que dispara y el sistema que la sostiene. En las estepas rusas, el viento sopla hoy sobre monumentos que recuerdan esas batallas épicas. Donde antes estaba el olor a aceite quemado y el estruendo de los cañones, ahora solo queda el silencio del recuerdo. La historia de Hans, Vasily, Guderian y Koshkin es un recordatorio brutal de que, en la guerra, la matemática y la logística no perdonan errores. La resiliencia humana es capaz de cosas increíbles, pero no puede sustituir al tungsteno cuando el blindaje del enemigo está hecho de determinación y acero inclinado. Este viaje por las entrañas de la artillería y del blindaje nos muestra que cada detalle, desde el ángulo de una placa de metal hasta el tipo de mineral usado en una bala, puede decidir el destino de naciones enteras. El misterio del PaK-40 y del T-34 no era solo mecánico, era humano y económico. La guerra es la prueba final de un sistema, y en aquel choque en las llanuras rusas, el mundo cambió para siempre. Que las lecciones de sacrificio y la comprensión de los límites de la destrucción nos sirvan de aviso para el futuro. ¿Y tú, qué piensas de esta batalla técnica y desesperada entre el cañón alemán y el tanque soviético? ¿Crees que si Alemania hubiera tenido suficiente tungsteno, el resultado de la guerra en el este habría sido diferente? Deja tu comentario abajo. Tu opinión es fundamental para que sigamos explorando estas historias épicas. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de nuestros próximos documentales históricos. Comparte con tus amigos amantes de la historia militar. ¿Qué batalla o misterio tecnológico quieres ver por aquí en el próximo video? Tu sugerencia puede ser el tema de nuestro próximo guión. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima historia.